teje-maneje los hilos de una prensa intimidada. De acuerdo con el más reciente informe de la organización civil Artículo 19, presentado en febrero último y titulado Doble asesinato, la prensa entre la violencia y la impunidad, solo en 2012 se registraron 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 entidades del país. Estas agresiones representan un aumento del 20.34% respecto a los casos registrados el año anterior. Todas estas muertes y desapariciones se presume están directamente relacionadas con el ejercicio profesional o con el contexto de coberturas informativas. El informe de Artículo 19 es elocuente. Los principales agresores son funcionarios públicos 43%, particulares 14%, delincuencia organizada 14%, organizaciones sociales 6%, fuerzas partidistas 5% y no determinados suma un 15%. Esos son los números. Esa es la realidad que viven decenas de periodistas en este país. Una realidad dura, donde no se les deja hacer su trabajo, donde se les intimida y se les persigue. Pero a final de cuentas son ciudadanos que no pueden ejercer su libertad de expresión, todo en una realidad donde la indiferencia reina, tanto social como gubernamental, Fernando. Así es, Mario, no es una realidad fácil. Por eso hoy hemos convocado a 3 personas muy importantes en torno a los derechos humanos de los periodistas, en torno a la defensa de la libertad de expresión. Laura Borbolla, fiscal especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión. Darío Ramírez, que dirige Artículo 19, y Daniela Pastrana, que que estamos enlazados a través de Skype. Ella es directora de la red de periodistas de a pie. ¿Qué les parece si iniciamos con una especie de autocrítica? Ya vimos los números, vimos esa realidad un tanto lacerante, y me gustaría desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva de las organizaciones civiles, ¿en qué momento estamos? ¿Qué se está trabajando ya? ¿Qué se está realizando? Sobre todo al hacer el primer corte de los 6 meses de Peña Nieto. ¿Cuál sería, digamos, una primera radiografía general de lo que se está trabajando? Bueno, lo cierto es que efectivamente existen muchas agresiones que no son denunciadas, otras tantas que efectivamente los sujetos activos de la agresión sí están involucrados con alguna actividad gubernamental o del Estado, ya sea de tipo policial o administrativa, pero también lo cierto es que para la Fiscalía el reto era mayúsculo toda vez que no tenía una competencia jurídica para investigar, consignar las investigaciones a nivel federal y que se siguiera un proceso en contra de las personas que agredían a los periodistas o que impedían el ejercicio de la libertad de expresión. No tenía, dices, una competencia jurídica, ya la hay. Exactamente. Entonces, el primer reto asumido o enfrentado por este gobierno fue justamente impulsar la modificación al marco jurídico. Esto existe a partir de este año, el 4 de mayo de 2013, es que se entra en vigor la modificación a todas las causales que le dan potestad a las autoridades federales de investigar, de consignar, de procesar y en su momento de sentenciar. ¿Tú, Darío, tienes esta misma percepción? Comenzaste solicitando autocrítica y creo que la autocrítica es que el Estado mexicano, incluyendo la sociedad en el más amplio sentido del Estado mexicano, tenemos decenas de periodistas asesinados y desaparecidos. Entonces, algo hemos hecho mal, ¿no? Y no creo que por los avances que ya tenemos recientemente debamos de olvidar eso. Las modificaciones que se han hecho al marco que menciona la fiscal son ciertas y las hemos impulsado, y creo que ahí es un claro ejemplo de cuando 2 grupos, sociedad civil y gobierno, pues trabajan junto con legisladores para el marco. Pero el contexto sigue siendo el mismo. ¿Saben quién está muy metido en este tema? Es Daniela Pastrana, que es directora de periodistas de a pie. Ella sí ha tenido mucho contacto con periodistas de provincia que en alguna u otra ocasión han experimentado en común historias, el peligro frente a las coberturas de temas de seguridad. En fin, Daniela, ¿tú qué puedes más o menos decirnos de la realidad en la provincia? Hola, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Yo creo que hemos fallado o estamos fallando en algo todos. En lo que se refiere a la parte de los periodistas, yo sí he visto que hay grupos pequeños
en cada estado que se está organizando. Y creo que hay solidaridad, que son iniciativas incipientes, sí, porque a nosotros nos han enseñado desde las escuelas y luego en los medios a que tenemos que competir y ganar todo lo que se pueda, a quien se pueda y como se pueda, y ahora sí que, como diría un expresidente, haya sido como haya sido, llegar con la nota y llegar con la exclusiva. Creo que también hay una enorme responsabilidad del Estado, por supuesto, que si nosotros vemos el entramado institucional, legislativo que tenemos, pues tenemos más herramientas de defensa en lo teórico que quizá otros países del sur o de Centroamérica. Pero eso no significa que esas leyes o eso que se ha creado, ese entramado, se esté funcionando. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos es una enorme impunidad. Cada vez que se le permite a un funcionario público amenazar abiertamente a un periodista y que luego nada más se resuelva con una disculpa pública, pues entonces abre la puerta a que el siguiente jefe de policía en otro lugar vuelva directamente a amenazar a un periodista. Entonces, mientras ese ciclo no se resuelva, pues podemos tener todas las leyes y todos los mecanismos y todas las cosas, pero no se va a resolver el problema central, que es la impunidad. Algo fundamental que dices y que hemos comentado de manera breve, pero sí habría que profundizar, es esa falsa percepción de que los criminales, el crimen organizado como tal, es el principal agresor de los periodistas. Y de acuerdo a lo que dice el artículo 19, es mentira. El Estado o las instituciones de gobierno, las autoridades son las principales agresoras, ¿no? ¿Cómo inciden los registros de la Fiscalía que el Estado sea, por lo menos en lo que marca el artículo 19, y si así es en el caso de los registros de la Fiscalía, cómo incide, cómo trata la Fiscalía desde el Estado la agresión del Estado? Bueno, lamentablemente es cierto, es decir, las autoridades municipales son las que en un mayor porcentaje inciden en las agresiones del día a día en contra de los periodistas o los medios de comunicación. Pero también creo que es un tema muy complicado porque no se puede hablar a rajatabla en ningún caso, ¿no? Es decir, las cifras son muy duras, pero al momento en que la Fiscalía entra a hacer las investigaciones, bueno, ya cada asunto tiene su propia naturaleza y sus asegúnes, ¿no? Pero tomando en consideración las estadísticas, bueno, sí hay un mayor porcentaje de agresiones que derivan de autoridades, en general de los 3 niveles de poder. Pero en la Fiscalía la investigación se lleva a cabo con todo rigor y puntualidad, no importando, hemos incluso hecho consignaciones en contra de presidentes municipales. Hemos hecho consignaciones en contra de los funcionarios policiales, estatales o municipales. Y también tenemos incluso órdenes de aprehensión que se nos han librado en contra de, lamentablemente decir, exmilitares, que en su momento, cuando cometieron el ilícito, sí eran parte del Estado y eran parte de las fuerzas Pero hay otros armadas. mecanismos también de defensa, ¿no? No solamente en términos de proceder a una investigación rigurosa, hay también mecanismos de denuncia, me imagino, pública, de quizás campañas mucho más de mayor impacto, lecciones muy férreas, duras, con gobernadores que impunemente premian o impunemente asesinan o impunemente son parte de un mecanismo de intimidación y asesinato de periodistas. ¿Hemos visto a la Fiscalía en eso? Bueno, estamos realizando muchas investigaciones en donde no hemos tenido reparo en investigar a autoridades del nivel que sea, es decir, cuando hay una acusación en contra de algún funcionario y que el periodista se ha acercado con nosotros. Por ejemplo. Bueno, no directamente, pero sí hay una incidencia de alguna serie de hechos relacionados con periodistas que tienen cobertura en el estado, por ejemplo, de Veracruz. Y entonces han hecho señalamientos importantes en contra de autoridades, no directamente el gobernador, pero sí en contra de autoridades cercanas, digamos, al gobernador. Nuestra crítica hacia las instituciones y mecanismos es porque somos un país que crea instituciones y simulaciones. Entonces tú ves cómo creamos un mecanismo pensando que eso va a solucionar el problema, o creamos una fiscalía que la fiscal agarró una fiscalía completamente inútil.
vaya, podrá investigar, pero no tenía ninguna facultad. Pues no tenía facultad ni capacidad jurídica. Vaya, y llevaba 5 años casi haciendo eso. Es decir, y no dudo de la voluntad de los titulares de esa fiscalía, pero siempre hay que... creamos una fiscalía, ¿y qué dijo el Estado mexicano? Oigan, ya tenemos una fiscalía, entonces la comunidad internacional recibió la fiscalía y no sirvió absolutamente de nada. Pero sí creo que hay 2 puntos que sí se han señalado. El primero es que hay una responsabilidad también, y que me gustaría ponerlo sobre la mesa, de los mismos reporteros y de los medios de comunicación a la hora de la cobertura. Para nada estoy sugiriendo que una mala cobertura es igual a un asesinato. O sea, no voy por ahí. Pero sí estoy intentando poner un punto de análisis que es cómo la cobertura de la violencia, como la cobertura a favor, en contra, con el boletín o no con el boletín, con poner este contexto de seguridad, está dejando a la población sin información. Y eso me parece que es una de las grandes cosas que lo vamos a ver en un ratito. Me parece fundamental lo que dices para dar pie a Javier Garza, que tenemos el testimonio de él, de cómo, precisamente lo que tú dices, con rigor, no cae en el amarillismo, no es vocero del crimen organizado o del Estado como tal, y cómo con la labor periodística pura y dura hace, digamos, estas posibilidades de periodismo verdadero. Criterios editoriales no tanto, o más bien no han cambiado, o sea, la línea editorial del periódico se mantiene. Lo que han cambiado es las medidas de seguridad en torno a las coberturas que se manejan, o sea, cómo los reporteros salen a la calle, los fotógrafos, cómo están un poco más pendientes del entorno, tratar de distinguir en qué coberturas es seguro o no seguro salir. Y en cuanto a los editores, más bien tener un tratamiento mucho más cuidado y más riguroso de las notas que genera la ola de violencia, de los homicidios, los robos, extorsiones, las balaceras, secuestros, en donde tratamos de ajustarnos a versiones muy específicas, muy claras de los hechos, pero tratando de cuidando más bien de no caer en el sensacionalismo, ni en el amarillismo, ni en la sangre. Es un poco lo que nos convertiría en voceros de los criminales, donde muchas veces la hazaña que utilizan es parte de un mensaje que ellos quieren mandar y que nosotros queremos evitar difundir como voceros. El rigor informativo no es una defensa, no es suficiente para dar causa a estas informaciones. Yo creo que el rigor informativo es básico, pero no necesariamente te crea la condición de seguridad para su publicación. ¿Cuáles son esas condiciones, Darío? ¿Qué condiciones? Primero, la condición del Estado de brindar un contexto de seguridad. Esa creo que no la podemos obviar, por más que digamos, bueno, esto nos sucede a todos, pero no podemos obviar que es el Estado el que tiene que dar ese contexto de seguridad. El segundo es lo que mencionaba Javier, que es esa capacidad de los medios de comunicación, del Consejo Editorial, de darle el entrenamiento necesario para ir a cubrir una balacera. Precisamente, Daniela, ¿qué márgenes de acción tenemos los periodistas frente a esta realidad, ante lo que estamos comentando, ante esta censura, ante este poder opresivo, ante esta violencia? ¿Qué márgenes estamos dando? ¿Cómo ves? El Estado no solo es responsable por el tema de la impunidad, este asunto del control que hay. No le gusta una nota al vocero o al gobernador en turno, pues habla el vocero para quejarse y entonces cambian al reportero de la fuente o lo sacan del periódico, y eso ocurre. Entonces, no es que nosotros seamos víctimas, pero sí estamos en la cadena más débil de todo el eslabón que genera esta situación, ¿no? Entonces, pues más bien lo que nos toca a nosotros es, pues, defendernos y ayudarnos entre nosotros, porque solitos los demás no se van a mover. Hay una realidad que es la que intimida, la que es directamente violenta. Y hay otra realidad también que es la intimidación política, de corte político. ¿Es correcto? ¿Sí? El temor de meternos con el gobernador, el temor de meternos con fuerzas políticas, de denunciar, de informar, porque también es otro tipo de opresión. ¿Es correcto? ¿Sí? 2 tipos de censura. Y a esa hay que sumarla de los medios de comunicación, las industrias privadas. Si dañamos a tales empresas, si nos metemos con tal publicidad, ¿no? ¿En eso va a tener injerencia la Fiscalía o no? Bueno, la Fiscalía tiene competencia única y exclusivamente para investigar delitos o hechos ilícitos cometidos en contra de quien ejerza la libertad de expresión.
desde el ámbito de la competencia, que ahora tiene bastante más herramientas, violencia, ¿no? Pero el tema de las cuestiones relacionadas con el tipo de publicidad gubernamental, que son cuestiones finalmente de tipo mercantil, no son competencia de la Fiscalía. El tema de las políticas internas de edición basadas a lo mejor en estas relaciones de tipo de corte mercantil respecto de la publicidad o no gubernamental, tampoco son competencia de la ¿Su Fiscalía. competencia cuál es? La competencia de la Fiscalía finalmente, y esto es muy lamentable porque a mí me gustaría que incluyera otra serie de cosas, pero es finalmente el investigar las conductas de las que ya fueron objeto. Es decir, ahorita la Fiscalía está generando una serie de acciones para prever delitos que se cometan en contra de periodistas, pero en este momento la competencia directa a la Fiscalía es investigar ya a posteriori de una serie de circunstancias que lamentablemente a veces, no aunque uno quisiera tenerlas bajo control, pues ya no pueden estar bajo control. Eso da pie a que sigamos con un discurso de lamentación y de somos unas víctimas y nadie nos defiende. Pero ¿por qué no hay mecanismos, no? O sea, no hay verdaderos mecanismos. Me surgía la pregunta también, ¿ha llegado a la Fiscalía algún gobierno del Estado, algún gobernador, algún alcalde, algún dueño de algún medio, algún propietario a presionar a la Fiscalía para que no investigue o haga determinada investigación de determinada forma? No, en el tiempo que ha estado la Fiscalía, al menos a mi cargo, no ha existido esa situación. Las líneas de investigación en todos los casos son agotadas, dando prioridad obviamente a la investigación también, con el tema de la libertad de expresión, que esa es también una deficiencia de las autoridades locales cuando investigan. Pues bueno, tratan el homicidio de un periodista como si fuera un homicidio más de la estadística de los homicidios del Estado, pero no ven la trascendencia de lo que implica el que sea el homicidio de un periodista, o que sea el secuestro de un periodista, o el que sea la privación ilegal de un periodista. El tema de las investigaciones, los estamos hablando como si en algún lugar de este país, con todo respeto para Laura, se investigara bien, ¿no? O sea, creo que estamos partiendo de una mala premisa. Se investiga precariamente en el 99% de los casos. Puede haber ministerios públicos sumamente diligentes, pero creo que ese es un tema. Recordemos que en muchos de los casos, en el caso de Regina Martínez, dijeron que era un crimen hasta pasional. Es decir, y lo dijo el procurador de Veracruz a horas. Todavía no estaba frío el cuerpo de Regina y ya estaba descalificando la labor de periodista. Lo pasó recientemente en el caso de Ciudad Juárez, en el caso de Chihuahua, donde lo primero que hace, de manera irresponsable me parece, es que salen a descalificar. Y creo que ahí, en lo que sí se ha avanzado, por lo menos en término normativo, por ejemplo, es que muchos propusimos el mecanismo de protección emulando el que tiene Colombia, que ha salvado vidas. Sí, con muchos errores, pero ha salvado vidas. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear ese mecanismo de protección, que es verdaderamente un lugar donde está el Estado, donde están periodistas y donde el Estado puede dar medidas de protección efectiva, es decir, efectiva. No todos los testimonios hablan de que se sienten protegidos, ni mucho menos ayudados en materia de estímulos económicos en su trabajo. Yo salí de mi estado hace ya algún tiempo. Salí por amenazas, porque yo recibí amenazas directas. Y finalmente, si me preguntan quién fue quien me amenazó, pues realmente no se sabe. Pues en principio no conoces a nadie, ¿no? Empiezas tocando puertas, y al ser un periodista desplazado y exponerlo así, tienes dos cosas. Una, que te estigmaticen y no te cierran las puertas del trabajo porque creen que el riesgo lo traes contigo. Por un lado, la Fiscalía se encarga de atarte las manos, y por otro lado el mecanismo de atarte los pies. Y entre los dos te avientan a la alberca y te dicen nada. Y lo único que puedes hacer es gritar. Yo creo que se están quedando muy cortos. Está quedando todo en un rosario de buenas intenciones. Y yo creo que esto se va a ver cuando del número que tienen aquí en este lugar de periodistas vaya disminuyendo, porque decidamos regresar de donde salimos por miedo, por la necesidad de subsistir.
¿Qué tanto vale ponerse de víctima frente a otras realidades igualmente o peor de lacerantes? Sí creo que hay que señalar que en ningún momento no hay ningún planteamiento de que la vida de un periodista vale más que la de un ciudadano común y corriente. Pero sí mi posición es que sí vale más su labor en términos del valor social que tiene el periodista en una sociedad democrática. Es decir, lo que hablábamos hace rato de la censura, de la autocensura, todo eso afecta a la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque uno decide ya no hacer su trabajo o ponerlo en un contexto de mayor seguridad, y ese flujo de información sí afecta a la ciudadanía. Y creo que hay que también decirlo muy claramente, a la ciudadanía mexicana, a la sociedad mexicana, le vale un cacahuate que estén matando periodistas. Le vale absolutamente y bien merecido lo tienen la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Pues porque están más del lado del boletín, más del lado del contrato, más del lado de todo. En una generalidad... Cuando dices ustedes, te alejas tú inmediatamente del boletín, ¿verdad? ¿Sí? Yo ejerzo la defensa de los derechos humanos, nada más. Pero creo que es importante ponerlo desde ese punto de vista también. La disminución de la percepción de violencia que hay, y esto lo planteó muy bien el Observatorio de Procesos de Comunicación Pública en su 7º informe, en donde la palabra violencia, la palabra inseguridad, la palabra homicidio ha disminuido porque hay ya un planteamiento del gobierno de que se disminuya estos condicionamientos, ¿no? Desde la Secretaría de Gobernación incluso hay una petición de que toda la información se vaya congregando, es decir, esta inseguridad que veíamos en los medios tan plausible en el sentido de la difusión, hoy ya no existe en las páginas de los periódicos, ni existe en la... Por una política pública de control informativo. Claro, y es una política de control informativo. ¿Cómo desde la organización civil lo ve Darío? Es decir, y lo ligo con lo que dices, a ver, la percepción de los ciudadanos sobre los periodistas está en la inseguridad. Cuando haya menos inseguridad, pues seguirán matando a los periodistas. Pero es que la narrativa, el que emite mayor información es el Estado. Entonces, los medios de comunicación deciden trabajar con la materia prima que les dan. Si la narrativa cambia, pues evidentemente el trabajo para ir por esa información que sigue existiendo, que es la de violencia, pues es más complicado. Pero por eso digo, y no lo digo yo, hay expertos. Está Jacinto Rodríguez Munguía, que escribió un libro que se llama La Guerra Secreta, donde dice claramente esa unión entre prensa y poder desde hace mucho tiempo. Es decir, no es nuevo tampoco. Lo que pasa es que en una democracia de repente pensamos que ya por naturaleza los medios iban a ser buenos y se iban a diferenciar del Estado, iban a ser críticos contra el Estado, cuando hoy por hoy, mi punto es que ningún medio de comunicación tradicional ahorita de estos que estamos generalizando no se da cuenta que la credibilidad es un buen negocio. Entonces lo que dicen es, no, la credibilidad no me va a dar porque me va a regañar el gobernador. La credibilidad es un buen negocio y ahí están todos los grandes medios. Y la credibilidad de las fiscalías también, ¿no? Sería muy oportuno y a manera de conclusión, hay algo muy importante. El regreso del PRI trae consigo también el regreso de sus prácticas culturales políticas, entre ellas la cooptación desde el aparato del Estado hacia los medios de comunicación. Es algo que habíamos pensado que se había diluido con el tránsito de estos dos gobiernos del PAN. Desde tu lectura como fiscal, y te pediría a los dos también como conclusión, ¿qué verdaderos mecanismos tiene la Fiscalía para contrarrestar este doble peso? Uno, responder a una necesidad de contraatacar la impunidad real, no con buena voluntad. Y la otra, ¿qué mecanismos tienes políticos dentro del aparato del regreso del PRI para mover? Bueno, lo que pasa es que una institución como la Procuraduría General de la República no puede generar que nadie esté por encima de la ley. Y esa es la primera herramienta que el Ministerio Público tiene para combatir los delitos, para atacar la impunidad, y finalmente es la política que en este momento el Procurador General de la República nos ha generado en términos de conciencia, es decir, el ser una autoridad imparcial con todas las herramientas que la misma ley nos da, con todos los atributos legales que tenemos como autoridad ministerial para investigar las agresiones que hayan sido cometidas por quien hayan sido cometidas en contra de cualquier persona que ejerza la libertad de expresión. Si hay voluntad, porque además la ley lo pide. Pero digamos tú, Laura, como fiscal, insisto, te pongo el escenario, Enrique Peña Nieto
regreso del PRI, Murillo Karam, Fiscalía, 265 periodistas agredidos solo en el año pasado. Un compromiso, mejores instrumentos jurídicos. ¿Cuál va a ser el resultado de la Fiscalía? Pues la aplicación de la ley, sin importar quién sea el sujeto activo de alguna agresión. Porque finalmente eso es lo que también yo estoy convencida, que en la construcción de un Estado democrático de derecho, y creo que eso es justamente lo que ha generado el tema de tener las transiciones que hemos tenido, pues es justamente fortalecer uno de los principios que van a solventar a la sociedad mexicana en un sentido de progreso. Bueno, a ver, yo con un poquito de historia, en los últimos, haciendo un recuento de todos los estados más peligrosos, los más peligrosos son gobernados por priistas. Entonces, el escepticismo de que llegue un priista a la casa presidencial es absoluto, absoluto. No, me parece que ahorita en el bono de credibilidad, bueno, pues dicen que van a hacer las cosas, habrá que corroborar y estar Estos muy 6 meses no ha habido ningún tipo bueno, de cambio, sí, excepto lo que nos cuenta la fiscal. No, creo que no, solo ha habido ese cambio, pero el inicio de Peña Nieto comparado con los 3 últimos años de Felipe Calderón ha sido más violento en un 27%, lo cual no necesariamente quiere decir que sea culpa de Enrique Peña Nieto. También vamos a aclararlo, pero sí es ya dentro de su responsabilidad como figura presidencial esos datos. Es muy bonito y muy cómodo de nuestra posición criticar al gobierno porque es muy fácil, es nuestro papel además. Desde la posición de periodistas, ¿cuáles son, en conclusión, lo que tenemos que hacer para contrarrestar tanto la impunidad como la censura que venga del medio como de nosotros mismos? Bueno, yo creo que uno tiene que ser, evidentemente, lo que hablábamos de recorrer esos caminos de la solidaridad, y no solidaridad en términos de abrazarnos y besarnos, pero sí una solidaridad en términos de interés de cómo hacer un frente común hacia la violencia que se está generando. Y para ello, pero pasa por dialogar con el gobierno. Cualquiera que crea que se puede alejar del gobierno y tener mecanismos de protección, pero decir, no, yo no voy a participar porque no creo en el gobierno, pues entonces ya está por lo menos poniendo un clavo diciendo esto no va a funcionar. Entonces, si no rompemos ese ciclo, es decir, hay que sentarse, hay que dialogar con objetivos e indicadores muy claros. Y cuando el diálogo no funcione, pues entonces uno se para y se va. Pero hasta ahorita creo que ese es el interés, por lo menos de artículo 19, es generar espacios donde se les diga a las autoridades y que ellas reciban y se generen los cambios necesarios. Daniela, por último, una breve conclusión sobre lo que estamos comentando. ¿Qué perspectiva, qué ves en el futuro inmediato? Bueno, nosotros tenemos una evaluación muy clara y es que las cosas no van a mejorar pronto. A esta violencia provocada por la guerra o por la estrategia de seguridad, pues ahora se le suma la violencia política que empezamos a ver, ¿no? Con las guardias comunitarias, con los temas de los maestros, por los conflictos sociales. Entonces la cobertura se hace muchísimo más compleja. Es que en Colombia matar a un periodista tiene un alto costo político, que en México no lo tiene, como bien decía Darío, a la sociedad no le importa, nos ve como parte del problema. Entonces, pues trabajar en esto, que la gente entienda lo importante que es para el desarrollo de la sociedad, que no es un asunto solo de periodistas, que es un asunto que nos interesa, que nos debe interesar a todos. A ver, lo de Darío, fíjate, Daniela, me llamó la atención que dice, vamos a dialogar con el gobierno. Yo creo que más que dialogar también hay que exigirle al gobierno. Dialogar en términos de protección, de contrarrestar la impunidad. Pero decía un maestro muy delgado, que la información no se negocia. Hay que exigirle al gobierno, hay que exigirnos nosotros, mayor rigor, me parece, para contrarrestar toda esta censura en medida que seamos más profesionales. ¿No sería esa también otro tipo de diálogo con la sociedad? Vamos con mayor rigor, vamos con mayor equilibrio y vamos sin miedo. Sí, yo el diálogo no me refería a diálogo a negociar la información, pero sí creo que hay un gran desconocimiento entre lo que vive el Ministerio Público y lo que viven los reporteros, o lo que viven los policías municipales que llegan a acordonar un área y los policías y los periodistas que llegan a cubrir una nota. Nosotros capacitamos a la Fiscalía
Y aprendimos, yo creo que más nosotros de sus limitaciones, de sus miedos, de sus capacidades, que ellos de la información que les estamos diciendo. Es decir, sí hay una necesidad de acercar esas perspectivas. Son perspectivas simplemente. Responsabilidad, está muy claro quién tiene la responsabilidad de informar, de garantizar la seguridad y el derecho. Esa parte creo que es innegociable. ¿Y qué aprendió la Fiscalía de los reporteros? El tema del intercambio de las buenas prácticas de un lado y del otro nos permitió justamente también entender bastante más las actividades que realizan y los riesgos a los que se enfrentan. Y yo lo que les puedo decir es de que cada vez que los conozco, los entiendo más, porque el hecho de que un periodista o un reportero se somete a un sinnúmero de circunstancias con tal de obtener la nota, es exactamente las mismas circunstancias bajo las cuales se enfrenta un ministerio público o un policía cuando están realizando las investigaciones por las cuales se generó la agresión, ¿no? Es decir, también estamos todos pisando sobre un terreno similarmente fangoso, porque vas a un punto de lo desconocido. Con que la Fiscalía agarre 1, 2 o 3, que no haya tanta impunidad, ¿no? Que le diga a Javier Duarte, a ver, ya, ¿no? Con eso. Claro, y esa es labor de exposición pública, ¿no? Sí, bueno. Es una labor de exposición En pública. fin, es un debate que seguramente tiene para mucho, y de verdad, muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos, Darío, Daniela, de verdad, muchas gracias. Gracias a los tres, hasta luego. Gracias. Gracias.